Voltaire. Tratado sobre la tolerancia. Con ocasión de la muerte de Jean Calas. Capítulo primero. Historia resumida de la muerte de Jean Calas. El asesinato de Calas, cometido en Toulouse con la espada de la justicia, el 9 de marzo de 1762, es uno de los acontecimientos más singulares que merecen la atención de nuestra época y de la posteridad. Se olvida con facilidad aquella multitud de muertos que perecieron en batallas sin cuento, no solo porque es fatalidad inevitable de la guerra, sino porque los que mueren por la suerte de las armas podían también dar muerte a sus enemigos y no caían sin defenderse. Allí donde el peligro y la ventaja son iguales, cesa el asombro e incluso la misma compasión se debilita. Pero si un padre de familia inocente es puesto en manos del error, o de la pasión, o del fanatismo, si el acusado no tiene más defensa que su virtud, si los árbitros de su vida no corren otro riesgo al degollarlo que el de equivocarse, si pueden matar impunemente con una sentencia, entonces se levanta el clamor público. Cada uno teme por sí mismo. Se ve que nadie tiene seguridad de su vida ante un tribunal creado para velar por la vida de los ciudadanos, y todas las voces se unen para pedir venganza. Se trataba, en este extraño caso, de religión, de suicidio, de parricidio. Se trataba de saber si un padre y una madre habían estrangulado a su hijo para agradar a Dios, si un hermano había estrangulado a su hermano, si un amigo había estrangulado a su amigo, y si los jueces tenían que reprocharse haber hecho morir por el suplicio de la rueda a un padre inocente, o haber perdonado a una madre, a un hermano o a un amigo culpables. Jean Calas, de 68 años de edad, ejercía la profesión de comerciante en Toulouse desde hacía más de 40 años, y era considerado por todos los que vivieron con él como un buen padre. Era protestante, lo mismo que su mujer y todos sus hijos, excepto uno, que había abjurado de la herejía y al que el padre pasaba una pequeña pensión. Parecía tan alejado de ese absurdo fanatismo que rompe con todos los lazos de la sociedad, que había aprobado la conversión de su hijo Luis Calas, y tenía además, desde hacía 30 años, en su casa, una sirviente católica ferviente que había criado a todos sus hijos. Uno de los hijos de Jean Calas, llamado Marc Antoine, era hombre de letras. Estaba considerado como espíritu inquieto, sombrío y violento. Dicho joven, al no poder triunfar ni entrar en el negocio, para lo que no estaba dotado, ni obtener el título de abogado, porque se necesitaban certificados de catolicidad que no pudo conseguir, decidió poner fin a su vida y dejó entender que tenía este propósito a uno de sus amigos. Se confirmó en esa resolución por la lectura de todo lo que se ha escrito en el mundo sobre el suicidio. Finalmente, un día en que había perdido su dinero al juego, lo escogió para realizar su propósito. Un amigo de su familia y también suyo, llamado Lavesse, joven de 19 años, conocido por el candor y la dulzura de sus costumbres, hijo de un abogado célebre de Toulouse, había llegado de Burdeos la víspera, el 12 de octubre de 1761, y cenó por casualidad en casa de los Calas. El padre, la madre, Marc Antoine, su hijo mayor, Pierre, el segundo, comieron juntos. Después de la cena se retiraron a una pequeña sala. Marc Antoine desapareció. Finalmente, cuando el joven Lavesse quiso marcharse,
Bajaron Pierre Calas y él, y encontraron abajo, junto al almacén, a Marc-Antoine en camisa, colgado de una puerta, y su traje plegado sobre el mostrador. La camisa no estaba arrugada, tenía el pelo bien peinado, no tenía en el cuerpo ninguna herida, ninguna magulladura. Pasamos aquí por alto todos los detalles de que los abogados han dado cuenta. No describiremos el dolor y la desesperación del padre y la madre. Sus gritos fueron oídos por los vecinos. Labès y Pierre Calas, fuera de sí, corrieron en busca de los cirujanos y la justicia. Mientras cumplían con este deber, mientras el padre y la madre sollozaban y derramaban lágrimas, el pueblo de Toulouse se agolpó ante la casa. Este pueblo es supersticioso y violento. Considera como monstruos a sus hermanos si no son de su misma religión. Fue en Toulouse donde se dieron gracias solemnemente a Dios por la muerte de Enrique III, y donde se hizo el juramento de degollar al primero que hablase de reconocer al buen Enrique IV. Esta ciudad celebra todavía todos los años, con una procesión y fuegos artificiales, el día en que dio muerte a 4000 ciudadanos heréticos, hace 2 siglos. En vano, 6 disposiciones del Consejo han prohibido esta odiosa fiesta. Los tolosanos la han celebrado siempre, lo mismo que los Juegos Florales. Algún fanático de entre el populacho gritó que Jean Calas había ahorcado a su propio hijo, Marc-Antoine. Este grito repetido se hizo unánime en un momento. Otros añadieron que el muerto debía adjurar al día siguiente, que su familia y el joven Labès le habían estrangulado por odio a la religión católica. Un momento después, ya nadie dudó de ello. Toda la ciudad estuvo persuadida de que es un punto de religión entre los protestantes el que un padre y una madre deban asesinar a su hijo en cuanto éste quiera convertirse. Una vez caldeados los ánimos, ya no se contuvieron. Se imaginó que los protestantes de Languedoc se habían reunido a la víspera, que habían escogido, por mayoría de votos, un verdugo de la secta, que la elección había recaído sobre el joven Labès, que este joven, en 24 horas, había recibido la noticia de su elección y había llegado a Burdeos para ayudar a Jean Calas, a su mujer y a su hijo Pierre, a estrangular a un amigo, a un hijo, a un hermano. El señor David, magistrado de Toulouse, excitado por estos rumores y queriendo hacerse valer por la rapidez de la ejecución, empleó un procedimiento contrario a las reglas y ordenanzas. La familia Calas, la sirviente católica y Labès fueron encarcelados. Se publicó un monitorio no menos vicioso que el procedimiento. Se llegó más lejos. Marc-Antoine Calas había muerto calvinista y, si había tentado contra su propia vida, debía ser arrastrado por el lodo. Fue inhumado con la mayor pompa en la iglesia de San Esteban, a pesar del cura, que protestaba contra esta profanación. Hay en Languedoc 4 cofradías de penitentes: la blanca, la azul, la gris y la negra. Los cofrades llevan un largo capuchón, con un antifaz de paño, con 2 agujeros para poder ver. Quisieron obligar al señor duque de Fitzjames, comandante de la provincia, a entrar en su cofradía, pero él se negó. Los cofrades blancos hicieron a Marc-Antoine Calas un funeral solemne, como un mártir. Jamás iglesia alguna celebró la fiesta de un mártir verdadero con más pompa, pero aquella pompa fue terrible. Se había colgado sobre un magnífico catafalco, un esqueleto al que se imprimía movimiento y que representaba a Marc-Antoine Calas, llevando en una mano una palma y en la otra la pluma con que debía firmar la abjuración de la herejía y que escribía, en realidad, la sentencia de muerte de su padre. Entonces
Ya no le faltó al desgraciado que había tentado contra su vida más que la canonización. Todo el pueblo lo miraba como un santo. Algunos le invocaban, otros iban a rezar sobre su tumba, otros le pedían milagros, otros contaban los que había hecho. Un fraile le arrancó algunos dientes para tener reliquias duraderas. Una beata, algo sorda, dijo que había oído un repicar de campanas. Un cura apoplético fue curado después de haber tomado un emético. Se levantó acta de aquellos prodigios. El que escribe este relato posee una atestación de que un joven de Toulouse se volvió loco después de haber rezado varias noches sobre la tumba del nuevo santo sin obtener el milagro que imploraba. Algunos magistrados eran de la cofradía de los penitentes blancos. Esta circunstancia hacía inevitable la muerte de Jean Calas. Lo que sobre todo preparó su suplicio fue la proximidad de esa fiesta que los tolosanos celebran todos los años en conmemoración de una matanza de 4000 hugonotes. El año 1762 era el año centenario. Se levantaba en la ciudad el tinglado para esta solemnidad. Aquello inflamaba más aún la imaginación ya caldeada del pueblo. Se decía públicamente que el patíbulo en que Jean Calas sufriría el suplicio de la rueda constituiría el mayor ornato de la fiesta. Se decía que la providencia traía ella misma aquellas víctimas para ser sacrificadas a nuestra santa religión. 20 personas han oído este discurso, y otros aún más violentos. Y esto en nuestros días. Y en una época en que la filosofía ha hecho tantos progresos. Y en un momento en que 100 academias escriben para inspirar mansedumbre en las costumbres. Parece que el fanatismo, indignado desde hace poco por los éxitos de la razón, se debate bajo ella con más rabia. 13 jueces se reunieron diariamente para sustentar el proceso. No se podía tener prueba alguna contra la familia, pero la religión engañada hacía veces de prueba. 6 jueces persistieron mucho tiempo en condenar a Jean Calas, a su hijo y a la vez al suplicio de la rueda, y a la mujer de Jean Calas a la hoguera. Otros 7 más moderados querían que por lo menos se reflexionase. Uno de los jueces, convencido de la inocencia de los acusados y de la imposibilidad del crimen, habló vivamente en su favor. Opuso el celo del humanitarismo al celo de la severidad. Se convirtió en el abogado público de los Calas en todos los hogares de Toulouse, donde los gritos continuos de la religión equivocada reclamaban la sangre de aquellos desgraciados. Otro juez, conocido por su violencia, hablaba en la ciudad con tanto arrebato contra los Calas, como el primero mostraba entusiasmo en defenderlos. Finalmente, el escándalo fue tan fuerte que uno y otro tuvieron que declararse incompetentes. Se retiraron al campo. Pero, por una extraña desgracia, el juez favorable a los Calas tuvo la delicadeza de persistir en su recusación, mientras que el otro regresó a la ciudad para dar su voto contra aquellos que debía juzgar. Fue este voto el que decidió la condena al suplicio de la rueda, ya que solo hubo 8 votos contra 5, después de que uno de los 6 jueces opuestos a la sentencia se pasó finalmente, tras muchas discusiones, al partido más implacable. Parece que, cuando se trata de un parricidio y de condenar a un padre de familia al más espantoso suplicio, el juicio debería ser unánime, porque las pruebas de un crimen tan inaudito deberían ser una evidencia perceptible para todo el mundo. La menor duda, en un caso semejante, debe bastar para hacer temblar la mano a un juez que se dispone a firmar una sentencia de muerte. La debilidad de nuestra razón y la insuficiencia de nuestras leyes se dejan notar todos los días, pero ¿en qué ocasión se descubre mejor su defectuosidad
que cuando la preponderancia de un solo voto hace morir en el suplicio de la rueda a un ciudadano. En Atenas se necesitaba una mayoría de 50 votos para osar dictar una sentencia de muerte. ¿Qué se deduce de todo esto? Que sabemos, muy inútilmente, que los griegos eran más sensatos y más humanos que nosotros. Parecía imposible que Jean Calas, anciano de 68 años, que tenía desde hacía tiempo las piernas hinchadas y débiles, hubiese estrangulado y ahorcado él solo a un hijo de 28 años, de una fuerza superior a la corriente. Era absolutamente preciso que hubiese sido ayudado en esta ejecución por su mujer, por su hijo Pierre Calas, por la Bess y por la criada. No se habían separado un solo momento la noche de aquella fatal aventura. Pero esta suposición era también tan absurda como la otra, porque, ¿cómo una sirviente, que era fervorosa católica, habría podido tolerar que unos hugonotes asesinasen a un joven criado por ella para castigarle de amar la religión de aquella misma sirviente? ¿Cómo la Bess habría venido expresamente de Burdeos para estrangular a su amigo, de quien ignoraba la pretendida conversión? ¿Cómo una madre amante habría puesto las manos sobre su hijo? ¿Cómo todos juntos habrían podido estrangular a un joven tan robusto como todos ellos, sin un combate largo y violento, sin gritos espantosos que habrían alertado a toda la vecindad, sin golpes repetidos, sin magulladuras, sin ropas desgarradas? Era evidente que, si se había podido cometer el parricidio, todos los acusados eran igualmente culpables, porque no se habían separado ni un momento. Era evidente que no lo eran. Era evidente que el padre, solo, no podía serlo. Y sin embargo, la sentencia condenó solo a este padre a expirar en la rueda. El motivo de la sentencia era tan inconcebible como todo lo demás. Los jueces que estaban decididos a condenar al suplicio a Jean Calas persuadieron a los otros de que aquel débil anciano no podía resistir el tormento y que bajo los golpes de sus verdugos confesaría su crimen y el de sus cómplices. Quedaron confundidos cuando aquel anciano, al morir en la rueda, tomó a Dios por testigo de su inocencia y le conjuró a que perdonase a sus jueces. Se vieron obligados a dictar una segunda sentencia, que se contradecía con la primera, poniendo en libertad a la madre, a su hijo Pierre, a joven la Bess y a la criada. Pero, al hacerle notar uno de los consejeros que aquella sentencia desmentía la otra, que se condenaban ellos mismos, que habiendo estado siempre juntos, todos los acusados, en el momento en que se suponía haberse cometido el parricidio, la liberación de todos los sobrevivientes demostraba indefectiblemente la inocencia del padre de familia ejecutado. Tomaron entonces el partido de desterrar a Pierre Calas, su hijo. Este destierro parecía tan inconsecuente, tan absurdo como todo lo demás, porque Pierre Calas era culpable o inocente del parricidio. Si era culpable, había que condenarle a la rueda, como a su padre. Si era inocente, no debía ser desterrado. Pero los jueces, asustados del suplicio del padre y de la enternecedora piedad con que había muerto, pensaron salvar su honor haciendo creer que concedían la gracia al hijo, como si el perdonarle no hubiese sido una nueva prevaricación, y creyeron que el destierro de aquel joven, pobre y sin apoyo, al carecer de consecuencias, no era una gran injusticia, después de la que habían tenido la desgracia de cometer. Se empezó por amenazar a Pierre Calas, en su celda, con tratarle como a su padre, si no abjuraba de su religión. Esto es lo que atestigua este joven bajo juramento. Pierre Calas, al salir de la ciudad,
encontró un cura dedicado a hacer conversiones que le hizo volver a Toulouse. Fue encerrado en un convento de dominicos y allí se le obligó a practicar todos los ritos del catolicismo. Era en parte lo que se quería. Era el precio de la sangre de su padre, y la religión a la que se había querido vengar parecía satisfecha. Le fueron quitadas las hijas a la madre, encerrándolas en un convento. Esta mujer, casi regada por la sangre de su marido, que había tenido a su hijo mayor muerto entre los brazos, viendo al otro desterrado, privada de sus hijas, despojada de todos sus bienes, se encontraba sola en el mundo, sin pan, sin esperanza, muriendo de los excesos de su desgracia. Algunas personas, después de un meditado examen de todas las circunstancias de aquella horrible aventura, quedaron tan impresionadas que presionaron a la viuda Calas, retirada en su soledad, para que osase acudir en demanda de justicia a los pies del trono. En aquellos momentos aquella mujer no podía tenerse en pie, se extinguía. Y además, habiendo nacido inglesa, trasplantada a una provincia de Francia desde su juventud, el mero nombre de la ciudad de París le espantaba. Imaginaba que la capital del reino debía ser aún más bárbara que la del Languedoc. Finalmente, el deber de vengar la memoria de su marido pudo más que su debilidad. Llegó a París a punto de expirar. Quedó asombrada al verse acogida, al encontrar socorros y lágrimas. En París, la razón puede más que el fanatismo, por grande que éste pueda ser, mientras que en provincias el fanatismo domina siempre a la razón. El señor de Beaumont, célebre abogado del Parlamento de París, tomó primero su defensa y redactó una consulta que fue firmada por 15 abogados. El señor Loiseau, no menos elocuente, compuso un memorial en favor de la familia. El señor Mariette, abogado del tribunal, escribió un recurso jurídico que llevó a la convicción a todas las mentes. Estos tres generosos defensores de las leyes y la inocencia renunciaron en favor de la viuda al beneficio de las ediciones de sus alegatos. París y Europa entera se conmovieron y pidieron justicia juntamente con aquella mujer infortunada. La sentencia fue pronunciada por todo el público mucho antes de que pudiera ser dictada por el tribunal. La compasión penetró hasta el ministerio. A pesar del ininterrumpido torrente de los negocios, que a menudo excluye la piedad, y a pesar de la costumbre de ver desgraciados, que puede endurecer aún más el corazón. Las hijas fueron devueltas a la madre. Se vio a las tres cubiertas del crespón y bañadas en lágrimas, haciéndolas verter a sus jueces. Pero esta familia tuvo todavía algunos enemigos, porque se trataba de religión. Varias personas que llaman en Francia devotas dijeron con altivez que era preferible someter al tormento de la rueda a un viejo calvinista inocente que exponer a 8 consejeros del Languedoc a reconocer que se habían equivocado. Se utilizó incluso esta expresión: «Hay más magistrados que Calas», y se infería de esto que la familia Calas debía ser inmolada en honor a la magistratura. No se pensaba que el honor de los jueces consiste, como el de los demás hombres, en reparar sus faltas. No se cree en Francia que el Papa, asistido de sus cardenales, sea infalible. Se podría creer igualmente que 8 jueces de Toulouse tampoco lo son. Todo el resto de la gente sensata y desinteresada decía que la sentencia de Toulouse sería anulada en toda Europa, aunque consideraciones particulares impedirían la casación en el tribunal. Este era el estado de esta asombrosa aventura, cuando ha hecho nacer en la mente de personas imparciales, pero sensibles,
el designio de presentar al público algunas reflexiones sobre la tolerancia, sobre la indulgencia, sobre la conmiseración, que el padre Hauteville llama dogma monstruoso en su declamación ampulosa y errónea sobre estos hechos, y que la razón llama atributo de la naturaleza. O bien los jueces de Toulouse, arrastrados por el fanatismo del populacho, han hecho morir en la rueda a un padre de familia inocente, lo que es algo sin ejemplo. O bien este padre de familia y su mujer han estrangulado a su hijo mayor, ayudados en este parricidio por otro hijo y un amigo, cosa que no existe en la naturaleza. En uno u otro caso, el abuso de la religión más santa ha producido un gran crimen. Interesa, por tanto, a la humanidad examinar si la religión debe ser caritativa o bárbara. Capítulo 2. Consecuencias del suplicio de Jean Calas. Si los penitentes blancos fueron la causa del suplicio de un inocente, de la ruina de una familia, de su dispersión y del oprobio que sólo debería recaer sobre la injusticia, pero que recae sobre el suplicio, si esta precipitación de los penitentes blancos en festejar como un santo aquel que hubiera debido ser arrastrado por el fango, según nuestras bárbaras costumbres, ha hecho morir en la rueda a un padre de familia virtuoso, esta desgracia debe indudablemente convertirlos en penitentes para el resto de sus vidas. Ellos y los jueces deben llorar, pero no revestidos de un largo hábito blanco y con un antifaz en la cara que ocultaría sus lágrimas. Todas las cofradías merecen respeto, son edificantes, pero por muy grande que sea el bien que hagan al Estado, ¿igual a ese mal que han causado? Parecen instituidas por el celo que anima en el Languedoc a los católicos contra aquellos a los que llamamos hugonotes. Se diría que hemos hecho voto de odiar a nuestros hermanos, ya que no somos capaces de amar y socorrer. ¿Y qué sucedería si estas cofradías estuviesen regidas por entusiastas, como lo han sido en otros tiempos algunas congregaciones de artesanos y consejeros del Parlamento, entre los cuales se reducía a arte y sistema la costumbre de tener visiones, como dice uno de nuestros más elocuentes y sabios magistrados? ¿Qué sería si se estableciesen en las cofradías aquellas cámaras oscuras llamadas cámaras de meditación, en las que se hacía pintar diablos provistos de cuernos y garras, mares en llamas, cruces y puñales, con el santo nombre de Jesús sobre todo ello? ¡Qué espectáculo para unos ojos ya fascinados y para unas imaginaciones tan inflamadas y sometidas a sus directores! Ha habido épocas, de sobra se sabe, en que las cofradías han sido peligrosas. Los hermanitos, los flagelantes, han originado disturbios. La Liga empezó por esas asociaciones. ¿Por qué distinguirse así de los demás ciudadanos? ¿Se consideraban más perfectos? Eso mismo constituye un insulto al resto de la nación. ¿Se pretendía que todos los cristianos entrasen en la cofradía? ¡Qué hermoso espectáculo ofrecería toda Europa con capuchón y antifaz, con dos pequeños agujeros redondos ante los ojos! ¿Se cree de buena fe que Dios prefiere este indumento a una chupa? Aún hay más. Este hábito es un uniforme de controversias que advierte a los adversarios que preparen sus armas. Puede provocar una especie de guerra civil en los espíritus, la cual acabaría tal vez causando funestos excesos, si el rey y sus ministros no fuesen tan sensatos como insensatos son los fanáticos.
De sobra se sabe todo lo que ha costado desde que los cristianos disputan sobre el dogma. Ha corrido la sangre, ya sea los patíbulos, ya los campos de batalla, desde el siglo IV hasta nuestros días. Limitémonos aquí a las guerras y a los horrores que las querellas de la Reforma han provocado, y veamos cuál ha sido su fuente en Francia. Tal vez un cuadro resumido y fiel de tantas calamidades abrirá los ojos a algunas personas poco instruidas y conmoverá los corazones rectos. Capítulo 3. Idea de la Reforma del siglo XVI. Cuando con el renacimiento de las letras las mentes empezaron a instruirse, se produjeron generalmente quejas contra los abusos. Todo el mundo reconoce que esta queja era legítima. El Papa Alejandro VI había comprado públicamente la tiara y sus 5 bastardos compartían sus beneficios. Su hijo, el cardenal duque de Borgia, hizo morir, de acuerdo con su padre, el Papa, a los Vitelli, los Urbino, los Gravina, los Oliveretto y otros 100 señores, para apoderarse de sus posesiones. Julio II, animado del mismo espíritu, excomulgó a Luis XII, dando su reino al primer ocupante, y él mismo, casco en cabeza y coraza al torso, arrasó a sangre y fuego una parte de Italia. León X, para pagar sus placeres, traficó con las indulgencias lo mismo que se venden géneros en un mercado público. Los que se alzaron contra tanto bandidaje no tenían por lo menos ninguna falta que reprocharse en cuanto a moral. Veamos si tenían algo que reprocharnos a nosotros en política. Decían que, como Jesucristo jamás exigió antas ni reservas, ni vendió dispensas para este mundo, ni indulgencias para el otro, era posible dispensarse de pagar el precio de todas aquellas cosas a un príncipe extranjero. Considerando que las anatas, los procesos ante el Tribunal de Roma y las dispensas que todavía subsisten hoy, no nos costasen más que 500.000 francos al año, está claro que hemos pagado desde Francisco I, en 250 años, 125 millones. Y evaluando los diversos precios del marco de plata, esta suma equivale a unos 250 millones de hoy. Se puede, por lo tanto, reconocer sin blasfemia que los heréticos, al proceder a la abolición de estos singulares impuestos de que se asombrará la posteridad, no causaban con ello un gran daño al reino y eran más bien buenos calculadores que malos súbditos. Añadamos que eran los únicos que sabían la lengua griega y conocían la antigüedad. No disimulemos tampoco que, a pesar de sus errores, les debemos el desarrollo del espíritu humano, largo tiempo enterrado bajo la más densa barbarie. Pero, como negaban el purgatorio, del que no se debe dudar y que además producía mucho a los frailes, como no veneraban las reliquias que se deben venerar, pero que producían todavía más, finalmente, como atacaban dogmas muy respetados, no se le respondió al principio más que haciéndolos quemar. El rey, que los protegía y pagaba en Alemania, fue en París a la cabeza de una procesión, al final de la cual fueron ejecutados varios de aquellos desgraciados. Y he aquí en qué consistía aquella ejecución. Se les colgaba al extremo de una larga viga colocada, haciendo báscula en lo alto de un árbol en pie. Se encendía un gran fuego bajo ellos, en el que se les metía y sacaba alternativamente. Experimentaban así, gradualmente, los tormentos de la muerte, hasta que expiraban
en el más largo y horrible suplicio que jamás haya inventado la barbarie. Poco antes de la muerte de Francisco I, algunos miembros del Parlamento de Provenza, animados por ciertos eclesiásticos contra los habitantes de Mérindol y Cabrera, pidieron al rey tropas para apoyar la ejecución de 19 personas de aquella religión condenados por ellos. Hicieron degollar a 6.000 sin perdonar sexo, edad ni infancia. Redujeron a cenizas 30 pueblos. Aquellos pueblos, hasta entonces desconocidos, eran culpables sin duda de haber nacido valdenses. Esta era su única iniquidad. Estaban establecidos desde hacía 300 años en desiertos y montañas que habían hecho fértiles con un trabajo increíble. Su vida pastoral y tranquila restituía la inocencia atribuida a las primeras edades del mundo. Las ciudades vecinas no eran conocidas por ellos más que por el comercio de los frutos que iban a venderles, e ignoraban los pleitos y la guerra. No se defendieron. Fueron degollados como animales fugitivos, a los que se da muerte en una empalizada. Después de la muerte de Francisco I, príncipe más conocido, sin embargo, por sus galanterías y sus desgracias, que por sus crueldades, el suplicio de 1000 heréticos, sobre todo el del consejero del Parlamento, Dubourg, y finalmente la matanza de Bazille, sublevaron a los perseguidos, cuya secta se había multiplicado al resplandor de las hogueras y bajo los hierros de los verdugos. La rabia sucedió a la paciencia. Imitaron las crueldades de sus enemigos. 9 guerras civiles llenaron a Francia de matanzas. Una paz más funesta que la guerra produjo la noche de San Bartolomé, de la que no existía ningún ejemplo en los anales de los crímenes. La Liga asesinó a Enrique III y Enrique IV, a manos de un dominico y de un monstruo que había sido monje Bernardo. Hay gentes que pretenden que el humanitarismo, la indulgencia y la libertad de conciencia son cosas horribles, pero de buena fe. ¿Habrían producido dichas cosas calamidades comparables? Capítulo 4. De si la tolerancia es peligrosa y en qué pueblos está permitida. Algunos han dicho que si se tratase con una indulgencia paternal a nuestros hermanos errados, que rezan a Dios en mal francés, sería como ponerle las armas en la mano, que veríamos nuevas batallas de Jarnac, de Moncontour, de Coutras, de Dreux, de Saint-Denis, etc. Es cosa que ignoro porque no soy profeta, pero me parece que no es razonar de manera consecuente decir: esos hombres se sublevaron cuando se les trataba mal, por lo tanto se sublevarán cuando se les trate bien. Me atrevería a tomarme la libertad de invitar a los que se encuentran al frente del gobierno y a aquellos que están destinados a ocupar puestos elevados a que se dignasen considerar, tras meditado examen, si se debe temer, en efecto, que la dulzura produzca las mismas sublevaciones que hacen hacer la crueldad. Si aquello que ha sucedido en determinadas circunstancias debe suceder en otras, si las épocas, la opinión, las costumbres son siempre las mismas. Los hugonotes, sin duda, se han embriagado de fanatismo y se han manchado de sangre como nosotros. Pero la generación presente es tan bárbara como sus padres. El tiempo, la razón que hace tantos progresos, los buenos libros, la dulzura de la sociedad, ¿no han penetrado en aquellos que dirigen el espíritu de esos pueblos?
y no nos apercibimos de que casi toda Europa ha cambiado de cara desde hace unos 50 años. El gobierno se ha fortalecido en todas partes, mientras que las costumbres se han suavizado. La Policía General, apoyada por ejércitos numerosos y permanentes, no permite además temer el retorno de aquellos tiempos anárquicos en que unos campesinos calvinistas luchaban contra unos campesinos católicos, reclutados a toda prisa entre las siembras y las siegas. A otros tiempos, otros cuidados. Sería absurdo diezmar hoy día la Sorbona, porque en otros tiempos presentó un recurso para hacer quemar a la doncella de Orleans, porque declaró a Enrique III depuesto del derecho de reinar, porque lo excomulgó, porque proscribió al gran Enrique IV. No buscaremos, sin duda, los demás estamentos del reino que cometieron idénticos excesos en aquellos tiempos frenéticos. Eso sería no solamente injusto, sino que supondría una locura semejante a purgar a todos los habitantes de Marsella porque tuvieron la peste en 1720. ¿Iremos a saquear Roma como hicieron las tropas de Carlos V? Porque Sixto V en 1585 concedió 9 años de indulgencias a todos los franceses que tomasen las armas contra su soberano. ¿Y no es ya bastante impedir que Roma vuelva a cometer jamás excesos semejantes? El furor que inspiran el espíritu dogmático y el abuso de la religión cristiana mal entendida ha derramado tanta sangre, ha producido tantos desastres en Alemania, en Inglaterra e incluso en Holanda, como en Francia. Sin embargo, hoy día, la diferencia de religión no causa ningún disturbio en aquellos estados. El judío, el católico, el griego, el luterano, el calvinista, el anabaptista, el sociniano, el menonita, el moravo y tantos otros viven fraternalmente en aquellos países y contribuyen por igual al bienestar de la sociedad. Ya no se teme en Holanda que las disputas de un Gomard sobre la predestinación motiven la degollación del gran pensionario. Ya no se teme en Londres que las querellas entre presbiterianos y episcopalistas acerca de una liturgia o una sobrepelliz derramen la sangre de un rey en un patíbulo. Irlanda, poblada y enriquecida, ya no verá a sus ciudadanos católicos sacrificar a Dios durante 2 meses, a sus ciudadanos protestantes, enterrarlos vivos, colgar a las madres de cadalsos, atar a las hijas al cuello de sus madres para verlas expirar juntas, abrir el vientre a las mujeres encintas, extraerles a los hijos a medio formar para echárselos a comer a los cerdos y los perros, poner un puñal en la mano de sus prisioneros atados y guiar su brazo hacia el seno de sus mujeres, de sus padres, de sus madres, de sus hijos, imaginando convertirlos en mutuos parricidas y hacer que se condenen al mismo tiempo que los exterminan a todos. Esto es lo que cuenta Rapin Thoras, oficial en Irlanda, casi nuestro contemporáneo. Esto es lo que relatan todos los anales, todas las historias de Inglaterra y que sin duda jamás será imitado. La filosofía, la sola filosofía, esa hermana de la religión, ha desarrollado manos que la superstición había ensangrentado tanto tiempo. Y la mente humana, al despertar de su ebriedad, se ha asombrado de los excesos a que la había arrastrado el fanatismo. También nosotros tenemos en Francia una provincia opulenta, en la que el luteranismo supera al catolicismo. La Universidad de Alsacia se halla en manos de luteranos. Ocupan una parte de los cargos municipales. Jamás
la menor disputa religiosa ha turbado el reposo de esa provincia desde que pertenece a nuestros reyes. ¿Por qué? Porque no se persigue en ella a nadie. No tratéis de forzar los corazones, y todos los corazones estarán con vosotros. Yo no digo que todos aquellos que no siguen la religión del príncipe deban compartir los puestos y los honores de los que pertenecen a la religión dominante. En Inglaterra, los católicos, considerados seguidores del partido del pretendiente, no pueden acceder a los empleos públicos. Incluso pagan un impuesto doble, pero gozan por lo demás de todos los derechos de los ciudadanos. De algunos obispos franceses se ha sospechado que creían que ni por su honor ni por su interés les convenía tener calvinistas en sus diócesis, y que este es el mayor obstáculo a la tolerancia. No puedo creerlo. El cuerpo de los obispos en Francia está compuesto por gentes de calidad que piensan y obran con una nobleza digna de su nacimiento. Son caritativos y generosos, cosa que hay que reconocerles en justicia. Deben creer ciertamente que sus diocesanos fugitivos no se convertirán en los países extranjeros y que, cuando vuelvan con sus pastores, podrán ser instruidos por sus lecciones y conmovidos por sus ejemplos. Su honor ganaría al convertirlos. Lo temporal no saldría perdiendo, y cuantos más ciudadanos hubiese, más rentarían las tierras de los prelados. Un obispo de Bagny, en Polonia, tenía un anabaptista de granjero y un sociniano de recaudador. Le propusieron que despidiese y persiguiese al uno porque no creía en la consustancialidad, y el otro porque no bautizaba a su hijo hasta los 15 años. Respondió que serían condenados para toda la eternidad en el otro mundo, pero que en este le eran muy necesarios. Salgamos de nuestra pequeña esfera y examinemos el resto de nuestro globo. El gran Señor gobierna en paz 20 pueblos de diferentes religiones. 200.000 griegos viven en seguridad en Constantinopla. El propio muftí nombra y presenta al emperador, al patriarca griego. Se tolera a un patriarca latino. El sultán nombra obispos latinos para algunas islas de Grecia, y he aquí la fórmula que emplea. Le mando que vaya a residir como obispo a la isla de Quíos, según su antigua costumbre y sus vanas ceremonias. Este imperio está lleno de jacobitas, nestorianos, monotelitas. Hay coptos, cristianos de San Juan, judíos, guebros, banianos. Los anales turcos no hacen mención de ningún motín provocado por alguna de esas religiones. Id a la India, a Persia, a Tartaria. Veréis entonces esos países la misma tolerancia y la misma tranquilidad. Pedro el Grande ha favorecido todos los cultos en su dilatado imperio. El comercio y la agricultura han salido ganando y el cuerpo político no ha sido perjudicado por ellos. El gobierno de China no ha adoptado jamás, desde los 4000 años que es conocido, más que el culto de los noaquidas, la adoración simple de un solo Dios. Tolera, sin embargo, las supersticiones de Fo y una multitud de bonzos que sería peligrosa si la prudencia de los tribunales no los hubiera mantenido siempre a raya. Es cierto que el gran emperador Yun Cheng, el más sabio y el más magnánimo que tal vez haya tenido China, ha expulsado a los jesuitas. Pero esto no lo hizo por ser intolerante. Fue, al contrario, porque lo eran los jesuitas. Ellos mismos citan, en sus cartas curiosas, las palabras que les dijo aquel buen príncipe. Sé que vuestra religión es intolerante. Sé lo que habéis hecho en Manila y en el Japón.
Habéis engañado a mi padre. No esperéis engañarme a mí. Léanse todos los razonamientos que se dignó hacerles. Se le encontrará el más sabio y el más clemente de los hombres. Podría, en efecto, permitir la permanencia en sus estados de unos físicos de Europa que, con el pretexto de mostrar unos termómetros y unas eolipilas a la corte, habían sublevado ya contra él a uno de los príncipes de la sangre. ¿Y qué habría dicho ese emperador si hubiese leído nuestras historias, si hubiese conocido nuestros tiempos de la Liga y de la conspiración de las pólvoras? Le bastaba con estar informado de las indecentes querellas de los jesuitas, de los dominicos, de los capuchinos, del clero secular, enviados desde el fin del mundo a sus estados. Venían a predicar la verdad y se anatematizaban unos a otros. El emperador no hizo, por tanto, más que expulsar a unos perturbadores extranjeros. Pero con qué bondad los despidió. Qué cuidados paternales tuvo con ellos para su viaje y para impedir que les molestasen en el trayecto. Su propio destierro fue un ejemplo de tolerancia y humanidad. Los japoneses eran los más tolerantes de todos los hombres. 12 religiones pacíficas estaban establecidas en su imperio. Los jesuitas vinieron a ser la 13ª. Pero pronto, al no querer ellos tolerar ninguna otra, ya sabemos lo que sucedió. Una guerra civil, no menos horrible que la de la Liga, asoló el país. La religión cristiana fue ahogada en ríos de sangre. Los japoneses cerraron su imperio al resto del mundo y nos consideraron como bestias feroces, semejantes a aquellas de que los ingleses han limpiado su isla. En vano el ministro Colbert, comprendiendo la necesidad que tenemos de los japoneses, que para nada nos necesitan a nosotros, intentó establecer un comercio con su imperio. Los halló inflexibles. Así pues, nuestro continente entero demuestra que no se debe ni predicar ni ejercer la intolerancia. Volved los ojos hacia el otro hemisferio. Ved la Carolina, de la que el prudente Locke fue legislador. Bastan 7 padres de familia para establecer un culto público aprobado por la ley. Tal libertad no ha hecho surgir ningún desorden. Dios nos libre de mencionar este ejemplo para incitar a Francia a imitarlo. Solo se cita para hacer ver que el mayor exceso a que pueda llegar la tolerancia no ha sido seguido de la más leve disensión. Pero aquello que es muy útil y bueno en una colonia naciente no es conveniente en un viejo reino. ¿Qué diremos de los primitivos que han sido apodados cuáqueros por burla y que, con costumbres tal vez ridículas, han sido tan virtuosos y han enseñado inútilmente la paz al resto de la humanidad? Alcanzan el número de 100.000 en Pensilvania. La discordia, la controversia, son ignoradas en la feliz patria que ellos se han creado, y el mero nombre de su ciudad de Filadelfia, que les recuerda en todo momento que los hombres son hermanos, es el ejemplo y la vergüenza de los pueblos que todavía no conocen la tolerancia. En fin, esta tolerancia no ha provocado jamás una guerra civil. La intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas. Júzguese ahora entre esas dos rivales, entre la madre que quiere que se degüelle a su hijo y la que lo entrega con tal de que viva. No hablaré aquí más que del interés de las naciones, y respetando como debo la teología, no considero en este artículo más que el bien físico-moral de la sociedad. Suplico a todo lector imparcial que sopese estas verdades, que las certifique, que las extienda. Los lectores atentos, que se comunican sus pensamientos, van siempre más lejos que el autor.